Hoy hablaremos de San Petersburgo. El autor es Bernd Brunhofer. Es para 2 a 4 jugadores y dura aproximadamente 1 hora, o menos si se trata de un juego con 2 jugadores. En general, podríamos decir que representa la construcción de la ciudad de San Petersburgo en la época de Pedro el Grande, y en donde los jugadores tratarán de contratar la mayor cantidad de trabajadores, construir los edificios más hermosos que den punto de victoria y atraer la mayor cantidad de aristócratas hacia la ciudad. Quien logre todo esto va a obtener más puntos de victoria y va a ganar el juego. Sin embargo, el juego es bastante más abstracto de lo que el tema sugiere, y la verdad es que a poco andar la gente se olvida de cuál era el tema realmente. Una visión general nos indica lo siguiente: se trata de un juego que usa las cartas, pero en verdad no es un juego de cartas, porque las cartas no están mucho tiempo en la mano del jugador. Normalmente no puede tener más de 3 cartas en su mano, de tal manera que no es un manejo de las cartas. Y yo diría que es más bien un juego de tipo económico, financiero, es decir, de que hay que hacer inversiones para obtener la mejor rentabilidad. Hay que comprar gastando dinero para obtener puntos de victoria. Entonces, los jugadores van a tener que ir comprando en etapas sucesivas de una ronda cartas verdes de trabajadores, cartas azules de edificios, las cartas de color naranjo, que son aristócratas o nobles, y las cartas de mejora. Entonces, los jugadores, comprando cartas verdes de trabajadores, van a obtener mayores ingresos. Luego, si se compran los edificios azules, van a obtener en general puntos de victoria, y si logran edificio naranja como el que estoy mostrando, efectivamente se van a obtener dinero o algunos puntos de victoria, y las cartas de intercambio, que permiten mejorar alguna de las anteriores. Las cartas que pueden ser adquiridas son nunca más de 8 en total, en 2 filas, y se va a jugar en rondas sucesivas, donde primero se van a poder adquirir cartas verdes, y las cartas verdes, una vez que se han adquirido y todos los jugadores pasan, va a permitir que los jugadores vayan a recibir los dineros que cada una de las cartas indican. Luego se pasa, luego se cruza este mazo, se pasa a las cartas azules, también van a poder ser adquiridas las azules o las otras que estén en el tablero, no solamente las azules, y se sigue avanzando hasta que se termina la ronda. Una vez que se acaba uno de los mazos de cartas, se termina una ronda completa con las 4 fases de los 4 tipos de cartas, y entonces quien tenga la mayor cantidad de puntos gana. Es un juego bastante fluido, donde si bien es cierto en las primeras partidas probablemente se puede producir un poco de tiempos muertos porque la gente no conoce bien el valor de las cartas, pero luego de unos 2 o 3 juegos ya la gente sabe cuáles son las cartas más importantes. Veamos ahora los componentes. Primero que nada tenemos un tablero que en su borde perimetral tiene el marcador de los puntos, que va desde 0 hasta 100. Al principio se ponen las fichas de los jugadores en el número 0, y se van a ir avanzando a medida que se van premiando las cartas que los jugadores tengan ya bajadas en su área de juego. Luego tenemos la zona del descarte. Las cartas que se van descartando van a ponerse encima de este recuadro, ahí. Tenemos la zona donde se colocan los 4 mazos, que son los tipos de objetos que se pueden comprar. Los verdes, que son los trabajadores. Luego los azules, que son los edificios. Los naranjos, que son los aristócratas. Y esto que tiene multicolor, verde, azul y naranjo, que sirve para mejorar las otras cartas. Si se fijan bien, cada una de estas cartas tiene en su reverso un símbolo. En este caso, por ejemplo, sale una silla que indica el tipo de cartas que es, aparte del color. Y es importante porque al principio del juego se entregan unas fichas a los jugadores, que estamos viendo en pantalla, para establecer el orden en que van a irse sucediendo las distintas etapas. Tenemos también las cartas que sirven precisamente para distribuir los cargos en la configuración inicial. Ya lo veremos cómo se distribuyen, pero estas son las cartas. Ahora, en el tablero también tenemos en este sector una ayuda de memoria con 2 filas, donde aparecen la cantidad de aristócratas distintos que los jugadores van a tener al final del juego y cuántos puntos de victoria le da. Con un aristócrata distinto, un punto de victoria, 2
3 puntos de victoria y así sucesivamente. En la mitad inferior del tablero hay 2 corridas de cartas, de 8 cartas cada una de las corridas, o filas. En principio, las cartas nuevas que van a ir colocándose se ubican en el sector superior, y las cartas de abajo, como ya explicaremos en su momento, corresponden a las que al final de la ronda nadie adquirió, y por lo tanto quedan a disposición de los jugadores para la siguiente ronda con la reducción de su precio. El dinero es el que estamos viendo en pantalla y se entrega al principio 25 rublos a cada uno de los jugadores. Veamos ahora la nomenclatura de las cartas. Aquí, por ejemplo, tenemos una carta donde en la esquina superior izquierda aparece el valor de adquisición de la carta. En el lado derecho, tratándose de una carta de trabajador, aparece el tipo de trabajador. Aparece también un gráfico, abajo el nombre de la carta y por último abajo cuál es la ventaja que esta carta otorga. En este caso, por ejemplo, tenemos que el leñador tiene un costo de 3 pesos y otorga como ventaja en la etapa de trabajadores 3 pesos también. Ahora, la lógica de esto es que la ventaja se va a obtener en cada una de las rondas en que se esté en la etapa de trabajadores. Acá, por ejemplo, tenemos que la biblioteca tiene un costo de 17 pesos y otorga 5 puntos de victoria. Tenemos también algunas cartas que dan una ventaja doble. Por ejemplo, esta, el juez, tiene un costo inicial de 16 pesos y en cada ronda, en la fase de aristócratas, da 2 puntos de victoria y también le entrega al jugador 5 pesos o rublos. Como regla general, estas cartas tienen que haber sido adquiridas por los jugadores y puestas boca arriba en su área de juego para que otorguen el beneficio. En la configuración inicial, primero que nada, se ubican los 4 mazos de trabajadores, edificios, aristócratas y de intercambio en su sitio respectivo. Cada uno tiene su lugar predefinido en el tablero. Se ubican las fichas de los jugadores. Cada jugador recibe 2 fichas, una que la ubica precisamente en el tablero, en el borde perimetral, y la otra que la ubica delante suyo para que se identifique por todos los jugadores. Luego se reparten estas cartas, que son las cartas que designan las distintas fases del juego, según el símbolo, y aleatoriamente entonces cada jugador va a sacar una carta. Supongamos que somos 4 jugadores. Entonces, una vez que se descubre cuál es el símbolo que cada uno tiene, se le entrega cada uno de los símbolos de madera que estamos mirando en estos momentos y lo deja delante de sí. ¿Qué significa eso? Que cuando se empiece una ronda, aquel jugador que tenga el símbolo del trabajador, que es una silla, será el primero que podrá empezar a adquirir cartas. Luego, y de acuerdo al orden que aparecen los mazos de cartas en el tablero, le corresponde al jugador que tenga el símbolo de la cúpula ortodoxa el iniciar esa ronda de los edificios azules. Y así hasta terminar con el símbolo cuadrado, que es la carta de intercambio. Y al finalizar esta ronda, adelantamos algo, se intercambian hacia la izquierda los símbolos, de tal manera que el jugador que empezó en la fase de trabajadores ahora va a recibir entonces el símbolo del jugador que se encuentra a su derecha, que puede ser de cualquier fase, no necesariamente la fase de los azules, y a su vez el jugador de la izquierda de ese jugador va a recibir entonces el símbolo de los trabajadores, que será entonces el jugador que empezará la siguiente ronda. Así el inicio de cada ronda queda bastante más equitativo. Además, a cada uno de los jugadores se le entregan los 25 rublos. Luego, se gira el mazo de cartas verdes de trabajadores y dependiendo del número de jugadores se colocan en la parte superior. Si son 4 jugadores, entonces se ubican las 8 cartas. Si son 3 jugadores se ubican solamente 6 y si son 2 jugadores se ubican solamente 4 cartas. Bien, ahí tenemos entonces el tablero. Vamos a suponer que el jugador de aquí abajo tiene el símbolo del trabajador, el jugador de la izquierda tiene el símbolo del aristócrata, el jugador de arriba tiene el símbolo de los edificios y el jugador de aquí a la derecha tiene el símbolo de las cartas de intercambio. Aquí tenemos entonces los jugadores, cada uno con sus respectivos símbolos. Entonces se inicia la fase de trabajadores y el jugador que tenga ese símbolo, de acuerdo a la distribución aleatoria que se hizo por las cartas, en este caso el jugador de aquí abajo, aquí aparece el símbolo,
tiene la opción de comprar una de las cartas con los 25 rublos que se le entregaron al principio. Aquí un consejo bastante obvio: hay que comprar las cartas más baratas, porque en este caso, por ejemplo, esta cuesta, el minero cuesta 4 pesos o rublos y otorga 3 pesos, entonces una promoción bastante buena. La compra, y si la compra la deja en su área de juego, que es la primera opción que tienen cada uno de los jugadores. La segunda opción que tiene el jugador es que la saca del tablero y la deja en su mano, pero sin pagarla. Cada uno de los jugadores tiene derecho a dejar 3 cartas máximo en su mano. Después de eso va a estar obligado, cada vez que quiera sacar una de las cartas, a pagarla y desplegarla. Y la tercera posibilidad que tiene un jugador es pasar. Ahora, cuando un jugador pasa, si no todos pasan después, le va a llegar nuevamente su turno, en el cual podrá reintegrarse y comprar alguna de las otras cartas. Entonces supongamos que este jugador se la deja en la mano, después le toca al jugador de la izquierda, saca esta carta, vale 4 rublos, y la deja en su área. Luego el jugador que sigue, el rojo, compra por ejemplo esta, el pastor, 5 rublos, y da 3 pesos, y la paga. Luego el jugador amarillo también compra el pastor por 5 rublos, y la paga, y la deja ahí. Luego el jugador de inicio, que por ejemplo había sacado una carta pero no la había pagado, ahora de la mano la puede bajar y la paga. Estamos dando un ejemplo, la verdad es que en este caso no se justificaba el haber sacado la carta a la mano para en la misma vuelta siguiente pagarla, pero para dar todas las posibilidades, y la paga. Y terminó su turno. Luego el jugador verde puede adquirir una segunda carta y la paga. Seguidamente el jugador rojo. Ahora, en este caso el jugador rojo ya tiene una carta de pastor que le costó 5 pesos. Y aquí introducimos una regla nueva. Esta carta también es de pastor, que tiene un costo de 5 pesos. Pero como es la segunda carta de pastor, ya tiene un descuento y le cuesta 4 pesos. Si luego adquiriera una tercera carta, le cuesta 3 pesos. Una cuarta carta le cuesta 2 pesos, y así sucesivamente. Esta regla se aplica para todas las cartas del juego: verdes, azules, naranjas y las cartas de intercambio. De tal manera que en algunos casos conviene tener cartas repetidas, porque cada vez que se van adquiriendo nuevas cartas de la misma, va bajando en un rublo su costo. Y por lo tanto, la eficacia de esa carta y la rentabilidad es bastante mejor. Supongamos que el resto pasa. Bien, cuando todos los jugadores en esta fase de trabajadores han pasado, ya nadie quiere adquirir más, entonces se hace lo siguiente. En primer lugar, se pagan los premios o las ventajas de esas cartas verdes solamente. Entonces, por ejemplo, el jugador que está aquí abajo recibe 3 pesos porque tiene una sola carta verde. El jugador de la izquierda, que es el jugador verde, tiene 2 cartas verde, por lo tanto recibe 6 pesos, cada una le da 3 pesos. En general las cartas verdes dan siempre 3 pesos, es como la regla básica. Este jugador de arriba, que salió barata una de las cartas porque estaba repetida, también recibe 6 pesos, y el jugador de la derecha, el amarillo, recibe 3 pesos. Y entonces el banco reparte con el dinero respectivo. Y se acaba la fase de trabajadores, y entonces en este caso se gira en su sentido horizontal y se pone en forma vertical el mazo siguiente, que es la fase entonces de edificios, y se sacan cartas suficientes hasta que se completen 8 cartas en total en el tablero. No pueden haber más de 8 cartas en total en el tablero. En este caso no hay cartas en la fila inferior, ya veremos cómo llegan hasta ahí, por lo tanto se rellena solamente arriba. Entonces ahora se observa en la mesa de juego quién es el jugador que debe iniciar esta fase de edificios, esta fase de edificios donde las cartas tienen este símbolo ortodoxo de una cúpula, y en este caso lo tiene el jugador rojo de aquí arriba, porque tiene su poder entonces este símbolo, y él tiene que empezar con alguna de las acciones, en este caso pasando o comprando de las que están en la mesa, o comprando de las que tiene en mano, de las etapas anteriores. Entonces este jugador, por ejemplo, decide comprar esta carta, el edificio de aduanas, vale 8 pesos, se le da 2 puntos de historia, paga los 8 pesos al banco y lo deja en su área, a la vista de todo el mundo.
Luego el jugador de su izquierda, en este caso el amarillo, por ejemplo, también adquiere la misma carta, paga. El jugador de abajo, el jugador azul, puede adquirir, por ejemplo, una de las cartas verdes de la etapa anterior. Lo puede hacer. No está obligado solamente a adquirir edificios azules. Paga. Este otro jugador, el verde, paga esta. Luego el jugador rojo, que está arriba, pasa. El amarillo pasa, el azul pasa, todos pasan. Bien, todos pasan, entonces se procede a pagar los premios de esta fase, de la fase de los edificios. Entonces, por ejemplo, el jugador verde de la izquierda, que adquirió esta carta, el hospital, le costó 14 rublos, le otorga 4 puntos de victoria. Entonces, inmediatamente hace avanzar 1, 2, 3, 4, su marcador 4 puntos. No tiene más cartas azules desplegadas en su área de juego, pagadas. El jugador rojo tiene la carta de la aduana, que le costó 8 pesos, y le da 2 puntos de victoria, entonces hace avanzar el jugador rojo 1, 2. Este también tiene la misma carta, por lo tanto el jugador amarillo también avanza 2 y que ahí quedan emparejados en ese casillero. Bien, nadie más tiene cartas azules respecto de las cuales reclamar el beneficio respectivo. Normalmente las cartas azules dan puntos de victoria, algunas también dan dinero. Se acabó la fase de edificios, entonces se vuelve a girar en sentido horizontal y se pasa a la fase de aristócratas y se pone en sentido vertical para indicar que estamos en esa fase. No tiene más sentido que eso, para que la gente se ubique en qué fase estamos. Y se rellena hasta completar 8. En este caso faltaban 4, se rellena, y el que inicia esta fase de adquisiciones es el jugador que tenga el símbolo aristócrata, que es el jugador verde que se encuentra aquí a la izquierda, y procede a hacer la misma operación, en el sentido de ver qué carta le interesa. Puede comprar de las verdes, de las naranjas o de las azules, no importa. Y luego se pagan los beneficios. Las cartas naranjas normalmente dan dinero, y algunas, bastante interesantes, dan puntos de victoria, y muchos puntos de victoria. Ya veíamos que esta da, por ejemplo, 5 pesos y 2 puntos de victoria. Y se pagan entonces, después de que todos los jugadores han pasado, se paga y se pasa a la etapa de cartas de intercambio, que es el jugador amarillo. En este caso, que tiene la ficha. Supongamos que se adquirieron aquí estas 3 cartas. Se rellena. Y este jugador tiene derecho a la primera opción. Y va a poder adquirir alguna de estas cartas. Veamos estas cartas de intercambio qué ventajas tienen, porque funcionan de una forma un poco distinta. Veamos, por ejemplo, algunas cartas de intercambio. Aquí tenemos la carta de puerto, que tiene un costo de 16 rublos y otorga en la fase de edificios o de cartas azules, solamente en esa fase, 5 pesos y 2 puntos de victoria al jugador que la tenga comprada y desplegada boca arriba en su área de juego. Ahora, si se fijan bien, arriba en el símbolo del costo aparece enmarcado en un cuadrado. Normalmente aparecen sin cuadrado. Eso indica que este jugador puede usar esta carta para mejorar una carta azul que ya tenga construida en su área de juego. Es decir, por ejemplo, si este jugador tiene una carta que vale 8, ya la compró, recordábamos la carta de aduana, que costaba 8, la carta con el número 8 se pone en el mazo de descartes, donde ya veíamos en el tablero, boca arriba, y entonces paga la diferencia solamente, paga 8 rublos. ¿Y qué ventaja tiene? Bueno, la carta de Custom House o la aduana da solamente 2 puntos de victoria. En cambio, esta carta, el puerto, da 2 puntos de victoria y 5 pesos en cada una de las fases azules. Acá tenemos, por ejemplo, esta carta verde, donde tiene un costo de 10 pesos, pero en el fondo se paga la diferencia. Si la carta, por ejemplo, que está reemplazando es una carta que originalmente costó 4 pesos, pagaría solamente la diferencia, que son 6. Y la ventaja es que, además de dar los 3 pesos que dan las cartas verdes en general, le otorga en esa fase de trabajadores 2 puntos de victoria. Se observa además que arriba a la derecha aparece un cuero. Esto significa que esta carta puede reemplazar a otra carta verde que ya se haya comprado y esté en el área de juego del jugador, que a su vez tenga el mismo símbolo. Por eso es que hay una carta verde que es de un costo superior, es el zar y el carpintero, que vale 8, hay algunas cartas verdes que valen 3 y 4 pesos,
Este caso tiene todos los símbolos a la derecha, de tal manera que es una carta bastante más fácil de reemplazar, porque en los otros casos debe hacer coincidir ese símbolo. Es decir, una carta verde de intercambio con un símbolo de madera solamente puede ponerse encima de otra carta verde con símbolo de madera. Agreguemos por ejemplo un senador, que también tiene un costo nominal de 12 pesos. La verdad es que la diferencia entre ese costo y el costo anterior otorga 2 puntos de victoria y 2 pesos. Si yo tengo una carta, por ejemplo, como en este caso, una carta número 14, sin cuadrado, en ese caso yo igual tengo que pagar mínimo 1 peso, a pesar de que sea más grande la que estoy reemplazando. Pero en este caso el mínimo es 1 peso porque esta carta es bastante mejor. Bueno, entonces, una vez que todos los jugadores han comprado las cartas de intercambio que han querido, comprado desde el tablero o comprado otras cartas, no solamente las de intercambio, ya sea del tablero o de la mano, la han dejado a la mano en etapas previas, entonces se acaba esta fase de intercambio, pero a diferencia de las otras 3 fases, aquí no se entrega ningún premio a los que posean esas cartas de intercambio, porque las cartas de intercambio en el fondo reemplazan a cartas verdes, azules o naranjas, y en esas etapas van a recibir sus beneficios. De manera que no hay pago ni de puntos de victoria ni de dinero en esta fase final, la fase cuarta de cada una de las rondas. Y se hace una última operación. En este caso, por ejemplo, supongamos que haya quedado así, bastante curioso, pero supongamos que sea así, se bajan todas las cartas y luego se inicia una segunda ronda, una siguiente ronda, en fase de trabajadores, previo a lo cual todos los símbolos se pasan al jugador de la izquierda. Entonces este jugador le entrega a este el símbolo del trabajador, este el símbolo del aristócrata al de allá, el que tenía el aristócrata lo entrega al amarillo, y el amarillo entrega el símbolo cuadrado de la carta de intercambio acá. De tal manera que quienes inician esas fases son jugadores distintos de los de la ronda anterior. En este caso en particular, entonces, el jugador verde es el que inicia esta ronda. Primero que nada se rellenan para que hayan 8 cartas siempre. Ya hay 7 abajo, por lo tanto aquí solamente se va a colocar una carta. Todas las cartas que se encuentran en la fila inferior ven reducido su costo en 1 rublo. En este caso, por ejemplo, costaba originalmente 17 y ahora cuesta 16. Si a su vez está una carta repetida en el área de juego del jugador, también se aplican todas las reducciones. Es decir, todas las reducciones que hay en este juego son absolutamente acumulativas. Ahora, finalizada esta segunda ronda, ya hemos pasado por todas las fases, fase de edificaciones o de edificios, de aristócrata y de intercambio, y supongamos que queda la situación, supongamos que está así. Al finalizar esta ronda nos encontramos con esto. Entonces en este caso todas las cartas que están en la fila inferior al finalizar una ronda se sacan, se pierden del juego y se ponen en la zona de descartes. Y estas son las que bajan y quedan entonces para la siguiente ronda con la reducción de 1 rublo. Y se transfieren entonces los símbolos, etcétera, en sentido horario, y se inicia con trabajadores, y siempre se rellena entonces hasta tener 8. Decíamos que cuando son 2 jugadores, la configuración inicial era que se lo colocaban solamente 4 cartas. Sin embargo, cuando se pasa la etapa de edificios azules, se rellena hasta completar 8. O sea, solamente la configuración inicial. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, las 8 cartas, y nuevamente entonces se hace la misma dinámica de comprar cartas de las que están en el tablero, cualquiera, verdes, azules o naranjas, independientemente de la fase que nos encontremos. Prefiero repetir esto para que no crear confusión. Y al finalizar la fase verde, se pagan solamente las cartas verdes. Se pasa a la etapa azul. Parte el jugador que tiene la figura azul, compra las cartas del color que quiere, y al finalizar la fase azul, se dan los premios de las cartas azules. Y así también sucede lo mismo con la carta de aristócratas. Las únicas cartas que no dan al finalizar esa fase algún premio especial son las cartas de intercambio, porque esas cartas de intercambio dan el premio respectivo, porque son cartas ya sea verdes, azules o naranjas. El fin de la partida se produce cuando se coloca en el tablero la última carta
de alguno de los mazos. Momento en el cual se tiene que concluir la ronda con cada una de las fases para entonces definir la puntuación final. Supongamos que acabamos de cambiar de ronda, se han puesto todas las cartas de la etapa anterior en la fila inferior, se comienza con la etapa de trabajadores y se ubican las cartas que faltan, que son 3. Y resulta que no quedan más cartas. No quedan más cartas para una siguiente ronda. Entonces en este caso se hace la ronda normal, con esta fase desde luego, a continuación con la fase azul, con la fase naranja y con la fase de intercambio, momento en el cual entonces se pone término al juicio y se sacan los puntos. Si el primer mazo que se ocupa es este, de las cartas de intercambio, por ejemplo, se requiere reponer 3 cartas y no queda nada, entonces la verdad es que no alcanza a hacerse absolutamente nada más. Entonces se pasa a la etapa de puntuación. Primero que nada hay que tomar nota que los jugadores ya han ido avanzando sus marcadores de puntos cada vez que se han entregado los puntos que las cartas dan. Algunas cartas verdes, pocas, dan puntos de victoria. Casi todas las cartas azules dan puntos de victoria. Las cartas naranjas, algunas dan puntos de victoria, la mayoría da dinero. Y las cartas de intercambio, bueno, depende a qué carta hayan reemplazado. Entonces se revisa la tabla de aristocracia que se encuentra aquí, que estamos viendo ahora con más detalle. Cada uno de los jugadores tiene que ver cuántos aristócratas distintos tiene. Si está repetida alguna de las cartas, no cuenta la carta repetida. Y se otorgan los puntos en consonancia y se hace avanzar la ficha alrededor del tablero. Luego, por cada 10 rublos que el jugador mantenga en su poder al finalizar el juego, también se dan puntos de victoria. En este caso, 1 punto por cada 10 rublos. Y se hace una penalización. Decíamos que los jugadores tienen derecho a tener 3 cartas en la mano. Si alguno de los jugadores se quedó con 2 cartas en la mano y no las logró comprar, tácticamente muy malo, tiene que pagar 5 puntos de victoria de penalización por cada carta que se haya quedado. En este caso que estábamos dando, se pierden entonces 10 puntos y se retrocede consecuencialmente su ficha. Gana entonces el jugador que tenga efectivamente la mayor cantidad de puntos. En caso de empate, gana quien tenga más dinero. Veamos algunas cartas especiales. El zar y el carpintero es una carta verde que puede ser reemplazada por una carta verde de intercambio de cualquier símbolo, porque esta carta, como se observa, tiene todos los símbolos. Entonces la carta de intercambio que tenga un símbolo, por ejemplo, de madera en su esquina superior derecha, va a poder reemplazar a esta carta, pagando al jugador la diferencia. Luego tenemos el teatro Marginsky. Cuando se recuentan los edificios que tiene el jugador en la fase azul, el jugador que tenga comprada esta carta en su área de juego gana 1 rublo por cada noble que tenga en la mesa. Entonces se observa cuáles son las cartas naranjas que tenga ese jugador en la mesa compradas boca arriba y va a recibir 1 rublo por cada una de ellas. Pero esta carta funciona en la etapa de los edificios, en la etapa azul. El observatorio puede cumplir 2 funciones. Primero, la normal, es decir, que otorga 1 punto de victoria cuando se recuentan los edificios azules, o si se usa su facultad especial, le otorga al jugador la posibilidad de, en cualquiera de los turnos de esa fase, pone boca abajo esta carta para que no se le otorgue el punto de victoria en esa ronda, y saca la primera carta que se encuentre en el mazo de cartas azules, verdes, naranjas o de intercambio. La primera de arriba, sin verla, aleatoriamente, la saca, la mira y puede decidir comprarla inmediatamente, poniendo la boca arriba en su área de juego. Puede decidir quedársela en la mano, sin comprarla, para comprarla en una etapa posterior, o puede simplemente descartarla si la verdad es que no le gusta para nada. Es una carta bastante interesante y bastante requerida. Ojo. Y entonces esta carta observatorio, cuando se inicia la siguiente ronda, se vuelve a poner boca arriba para que quede disponible para ese mismo jugador, ya sea para ocuparla en su función especial o para recibir el punto de victoria si es que no desea ejercer esa función especial. Tenemos el pueblo de Potjomkin. En este caso el jugador paga 2 rublos cuando compra esta carta y la pone boca arriba en su área de juego.
Sin embargo, si luego una carta de intercambio de las azules, esas que tienen el cuadrado alrededor de su precio de costo, la quiere poner encima de esta, descartándose esta va a valer para esos efectos 6. De tal manera, por ejemplo, si compra una carta de intercambio de valor 10, va a tener que pagar la diferencia entre 10 y 6, 4, no entre 10 y 2, que sería lo normal, porque esta carta le costó realmente a este jugador 2 rublos. El pago. Esta carta le permite al jugador que la tenga en su área de juego, boca arriba, y después de que se haya hecho el recuento de los edificios, se han entregado los puntos de victoria o el dinero, por cada carta de paz que este jugador tenga en su mesa, él puede comprar hasta 5 puntos de victoria. Comprarlos y hace avanzar su ficha, que está al borde del tablero de juego. Debe pagar 2 rublos por cada punto de victoria. Luego tenemos el recolector de impuestos, el taxman. Cuando se está en la etapa de recuento de nobles, para que los nobles o aristócratas obtengan sus beneficios, el jugador gana 1 rublo por cada trabajador que tenga en la mesa. Finalmente tenemos el warehouse, o el depósito. El jugador que juegue esta carta puede tener 4 cartas en su mano en vez de las 3 normales. ¿Qué elementos estratégicos o tácticos podríamos entregar como para que se entienda incluso de mejor forma la idea del juego? Primero, al principio del juego es bastante útil adquirir la mayor cantidad de cartas verdes, porque es la que da el dinero para comprar el resto de las cartas. De tal manera que tener una base sólida de trabajadores es fundamental. ¿Cuál trabajador comprar? Evidentemente que el más barato. Es decir, hay algunos que dan 3 pesos y cuestan 3 pesos. De tal manera que si en 5 rondas da 15 pesos, la ventaja neta es bastante importante, de 12 pesos. Cuando se compran los edificios azules, por ejemplo, también hay que considerar cuánto es la proporción, cuál es el ratio entre el costo y los puntos de victoria. 17 rublos por 5 puntos de victoria. ¿Cómo se compara eso mismo con 5 rublos y 1 punto de victoria? Luego, tener aristócratas distintos es importantísimo como una estrategia que prioriza el adquirir la mayor cantidad de puntos al final del juego con la mayor cantidad de aristócratas distintos. De tal manera que es importante dejar dinero para la fase 3 de esa ronda y no gastárselo todo comprando cartas verdes o cartas azules, que son bastante caras las cartas azules. Ya veíamos, 17 pesos, hay 23 pesos, etc. Entonces, ojo, dejar plata para los aristócratas que permiten efectivamente ganar puntos al final. Y desde luego dejar dinero para la última fase de cada ronda, que son las cartas de intercambio, que son aquellas cartas que permiten mejorar todas las otras. Una carta que está dando 2 puntos de victoria, con una carta de intercambio puedes dar por vuelta 2 puntos de victoria y 2 pesos. Y así sucesivamente. El dinero, por lo menos hasta la mitad del juego, hasta las 2/3 partes del juego, es bastante escaso. Y hay que saber dosificar bien la cantidad que yo voy dejando para cada una de las fases. Porque ¿qué pasa? Que al final de la fase de intercambio, que es la última, fase de intercambio que no da dinero ni da puntos de victoria, porque no hay un recuento de cartas en ese sentido, si uno ha gastado sus últimos rublos en esas cartas, va a empezar nuevamente la fase de trabajadores sin dinero. Y lo que le va a quedar simplemente es, si es que le queda espacio en la mano, sacar las cartas que están en el tablero, las nuevas cartas que se han ido agregando, para dejarlas en la mano y para poder comprarlas en una fase posterior. Otro elemento también a considerar: cuando se van comprando las cartas, se van produciendo espacios. Por ejemplo, acá se han escrito estas 2 cartas, han quedado 2 espacios. Por lo tanto, si ahora corresponde colocar cartas azules, se van a colocar solamente 2 cartas nuevas azules que se pueden estar buscando, solamente 2, y por ende, en ese caso, los 2 primeros jugadores que le corresponden en esa ronda de las cartas azules van a ser los que tienen el privilegio. Por lo tanto, al jugador que está en el tercer lugar le hubiera podido interesar sacar una carta de abajo o de arriba para dejarla en la mano, de tal manera que se hubiera podido colocar una tercera carta azul. Eso es un elemento estratégico que también se tiene que considerar. Recordemos que uno ya sabe a qué jugador le va a corresponder iniciar, en este caso, con las cartas azules. Aquel que precisamente tiene la figura de las cartas azules, y en este caso es particularmente esta. Entonces, eso es un elemento también a considerar. Bueno, en fin,
San Petersburgo es un juego que la verdad es que es bastante equilibrado en cada una de sus configuraciones, 2, 3 o 4 jugadores. Con 2 jugadores avanza bastante rápido y la verdad es que se pueden jugar 2 o 3 partidas en 1 hora y media hora por partida. Con 4 jugadores, como acontece normalmente en estos casos, se transforma en un juego un poquito más impredecible, en el sentido de que no es fácil conseguir una carta que haya salido recién, si es que uno está muy atrás en esa fase. Si es el cuarto jugador de esa fase, entonces probablemente le va a quedar solamente lo peor. Entonces, en ese sentido, con 4 jugadores se arma un poco más caótico la cosa. Casi yo preferiría 3 jugadores. 2 o 3 para mí sería lo ideal. Con 4 se pone bastante más difícil el poder planificar una estrategia. Porque las cartas son las mismas para 2, 3 o 4 jugadores, de tal manera que con 4 jugadores la disputa es mayor y es muy difícil que uno pueda planificar de antemano con cuáles cartas voy a enfrentar el juego. Sin embargo, es un juego bastante fluido. Son de aquellos juegos que después de que se han jugado unas 3-4 veces, uno puede perfectamente bien enfrentarlos viendo la televisión, escuchando las noticias, conversando sobre alguna cosa, etcétera. No requiere una concentración tan grande, porque la gente ya adquiere una cierta capacidad de entender cuáles son las cartas que hay que ir sacando apenas vayan apareciendo. Esto permite que cuando alguien proponga el jugar este juego siempre va a recibir una respuesta positiva, porque se sabe que es un juego bastante fluido y bastante rápido, y no va a cansar tanto tampoco. No es un filler, evidentemente, no es un filler, pero en ese sentido, por la liviandad con que puede ser enfrentado, lo puede asemejar un poco. Evidentemente el jugador que quiere ganarlo a toda costa va a hacer que se ralentice un poco el tema, pero en definitiva no va a perjudicarlo mucho tampoco. San Petersburgo, excelente juego del autor Bernd Brunhofer.